El plató del intermedio brillaba con su habitual luz de sátira y verdad. Era una de esas noches en las que el Gran Wyoming no iba a dejar títere con cabeza. El público lo intuía desde el primer minuto. Había ese silencio expectante, ese aire eléctrico que precede a las grandes estocadas mediáticas. Y entonces comenzó. Con su sonrisa de ironía afilada, Wyoming miró a cámara y dijo: «Hoy hablaremos del Partido Popular. Ya sé que muchos pensarán que es masoquismo, pero tranquilos, no hay tortura, solo realidad». El público estalló en risas, pero él no sonreía. Lo que venía a continuación no era un sketch, era una radiografía despiadada del poder y la hipocresía. Porque esa noche, Wyoming no solo apuntó contra Alberto Núñez Feijóo, sino también contra Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso asesor de comunicación de Ayuso, el hombre que mueve los hilos de la estrategia mediática de la derecha madrileña. Y lo hizo con algo más que ironía, con hechos, documentos y una contundencia que dejó helado a más de uno. «Parece que en el PP ya no gobiernan los políticos, sino los community managers del odio», comenzó diciendo. «Y el problema es que ni siquiera son buenos. Son gente que cree que la comunicación política consiste en lanzar bulos y esperar que la gente no lea más allá del titular». El golpe fue certero. En las pantallas, el intermedio proyectó titulares recientes donde Feijóo acusaba al gobierno de politizar la justicia mientras su partido seguía bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Wyoming se giró hacia cámara con su clásico gesto de indignación divertida. «Qué raro. El PP bloqueando algo. Solo lo hacen cuando no pueden robarlo». Risas, aplausos y luego silencio. Porque tras el chiste vino el dato: 1800 días de bloqueo judicial. El presentador repasó cómo el PP había convertido las instituciones en rehenes de su estrategia política. Dicen que el gobierno manipula la justicia, pero llevan 5 años impidiendo que se renueve el órgano que la dirige. Es como si un pirómano se quejara de que huele a humo. El público aplaudía, pero él continuaba. El tono cambiaba de la risa a la denuncia. Y entonces llegó el momento más tenso del programa, el dossier sobre Miguel Ángel Rodríguez. Con el título El Rasputín de Ayuso, Wyoming repasó cómo el exministro de Aznar se había convertido en la sombra comunicativa de la presidenta madrileña, dirigiendo desde la oscuridad campañas de acoso, bulos mediáticos y estrategias de intoxicación informativa contra periodistas, fiscales y políticos progresistas. Las pantallas mostraban capturas de mensajes, titulares, ataques coordinados. «Este señor», dijo Wyoming, «no es un asesor de comunicación. Es un especialista en guerra sucia». El silencio en el plató fue total. Porque el público, entre la risa y la indignación, sabía que aquello no era parodia. Era realidad. Feijóo, por supuesto, no se salvó. Wyoming lo describió como el político que se pasó media vida preparando su imagen de moderado, para descubrir que no tiene moderación ni liderazgo. Y añadió: «Feijóo habla de regeneración democrática, pero no ha tenido valor ni para frenar los insultos y mentiras que salen del equipo de Ayuso. Entre un líder débil y un asesor canalla, el PP ha elegido la cobardía». Fue ahí donde introdujo una figura clave, el magistrado progresista Andrés Hurtado, quien días antes había declarado en una entrevista que el problema no es la justicia, sino quienes la usan como instrumento político. Wyoming proyectó la cita en pantalla y remató con su característico tono de sarcasmo indignado. «¡Qué escándalo! Un juez diciendo la verdad. Esto no se veía desde la transición». El público volvió a aplaudir, pero lo que vino después fue más serio. Wyoming analizó cómo el PP había intentado controlar el relato judicial y mediático desde dentro, utilizando a Rodríguez como ariete comunicativo, mientras Feijóo guardaba silencio. ¿Recuerdan cuando decían que venían a hacer una oposición responsable? Pues sí, responsable de cada bulo, de cada manipulación y de cada ataque a la democracia. Las imágenes que acompañaban al reportaje mostraban fragmentos de tertulias, titulares manipulados, tuits incendiarios y vídeos editados con mala intención. Wyoming, mirando directamente a cámara, soltó su frase más demoledora de la noche. «Esto no es comunicación política, esto es propaganda tóxica pagada con dinero público. Y lo peor es que algunos medios la difunden encantados porque también comen del mismo plato». El estudio se vino abajo en aplausos. El zasca era monumental.
Pero Wyoming no se detuvo ahí. Con su habitual elegancia corrosiva, repasó los vínculos entre Miguel Ángel Rodríguez, los fondos mediáticos afines al PP y la maquinaria de bulos que llevaba meses atacando al gobierno de Sánchez y al fiscal general. Hay una línea directa entre los gabinetes del PP y los titulares de ciertos medios. Y no es periodismo, es chantaje político disfrazado de información. Feijóo, mientras tanto, se convertía en el blanco indirecto del análisis. Wyoming lo retrató como el títere del poder mediático que fingió ser tecnócrata, pero acabó como portavoz del fango. Y con su tono más ácido, concluyó. Feijóo prometió regenerar la política, pero lo único que ha regenerado son las cloacas. El público se puso de pie. Era una mezcla de humor, verdad y rabia contenida. La televisión, por un momento, volvía a ser un instrumento de denuncia, no de distracción. Y mientras el programa cerraba con música y aplausos, las redes ya ardían. El clip de Wyoming llamando propagandista de cloaca a Miguel Ángel Rodríguez se volvió tendencia. Los defensores del PP se enfurecieron. Los votantes progresistas celebraron el regreso del Wyoming más combativo. Y los periodistas libres lo entendieron, alguien tenía que decirlo. Porque en un país donde los poderosos controlan el relato, lo más revolucionario que se puede hacer es reírse de ellos mientras se dice la verdad. La tormenta mediática que desató el Gran Wyoming no se hizo esperar. Apenas unas horas después de la emisión del programa, el clip en el que el presentador desmantelaba a Feijóo y a Miguel Ángel Rodríguez ya circulaba por todas las redes sociales. Twitter, TikTok y YouTube estaban inundados de fragmentos del monólogo, y los comentarios eran unánimes. Por fin alguien dice lo que todos pensamos. Los medios progresistas recogieron el mensaje con entusiasmo. Público, El Diario.es y La Marea titularon en portada: Wyoming señala las cloacas del PP y las canalladas de Miguel Ángel Rodríguez. Pero lo que realmente incendió la actualidad fue la reacción furiosa de la derecha. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso convocó una rueda de prensa improvisada. Visiblemente molesta, calificó el programa de Wyoming como telebasura subvencionada por el gobierno y aseguró que los progres están nerviosos porque la gente ya no se cree sus mentiras. El problema fue que, mientras hablaba, las redes proyectaban en tiempo real las declaraciones del juez Hurtado, las pruebas que Wyoming había mostrado en pantalla y los mensajes antiguos del propio Miguel Ángel Rodríguez, plagados de ataques personales y bulos. El discurso de Ayuso se desmoronó al instante. El equipo de Feijóo, por su parte, optó por el silencio. Durante toda la mañana, los periodistas esperaron una respuesta oficial del líder del PP, pero no hubo declaración alguna. Solo un breve comunicado de su portavoz de prensa afirmando que no comentarían programas de entretenimiento. Sin embargo, ese intento de esquivar el golpe solo empeoró las cosas. Las tertulias de la mañana lo repitieron hasta el cansancio. Cuando el líder de la oposición no tiene argumentos, se esconde detrás del silencio. Mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez, el verdadero aludido, reaccionaba como era de esperar, con furia. Desde su cuenta en redes, publicó una serie de mensajes llenos de sarcasmo y desdén hacia Wyoming, llamándolo bufón del sanchismo y acusándolo de fabricar mentiras con dinero público. Pero cada tuit suyo era respondido con capturas, pruebas y frases del propio el intermedio. La batalla digital se le fue de las manos. Miles de usuarios comenzaron a usar el hashtag #Wyoming destroza el fango, y el intento de contraataque del entorno de Ayuso terminó siendo un ridículo colectivo. Los programas de la noche continuaron la conversación. En la sexta noche, los analistas coincidieron en que Wyoming había hecho lo que muchos periodistas no se habían atrevido: poner nombre y apellidos al entramado mediático de la derecha española. El periodista Ignacio Escolar fue tajante. Lo que Wyoming ha hecho es periodismo, no humor. Ha mostrado cómo un asesor público, con dinero de todos, orquesta ataques desde la sombra. Eso no es comunicación política, eso es corrupción informativa. La frase se viralizó. Incluso en las radios más conservadoras hubo incomodidad. En COPE, un tertuliano se atrevió a reconocer que quizá Miguel Ángel Rodríguez se ha pasado de tono en su forma de dirigir la comunicación de Ayuso, lo cual bastó para que la emisora entera entrara en modo contención. El tema se había convertido en algo imposible de controlar. Y ahí estaba Feijóo, atrapado en el fuego cruzado. No podía desautorizar a Ayuso,
porque eso significaría admitir el poder de su sombra, pero tampoco podía defenderla abiertamente sin quedar como cómplice de los ataques que su entorno había lanzado contra jueces, fiscales y periodistas. Por primera vez, el líder del PP aparecía desbordado. Su pretendida imagen de moderación se deshacía ante los ojos de la opinión pública. Mientras tanto, la izquierda aprovechaba el momento. Desde el Congreso, Gabriel Rufián lanzó un dardo directo. Feijóo no lidera la oposición, la dirige Miguel Ángel Rodríguez desde su móvil. Es el único que sabe usar la mentira como programa político. Y poco después, el propio Wyoming lo retuiteó con una carcajada. Era el golpe maestro, la sátira y la política real uniéndose para dejar en evidencia a los poderosos. En el intermedio, el equipo recibió miles de mensajes de apoyo. Periodistas, activistas y ciudadanos anónimos agradecían la valentía del programa por atreverse a exponer lo que muchos sabían y pocos decían. Durante días, Wyoming se convirtió en un símbolo de resistencia mediática frente al ruido y la manipulación. Cuando la prensa calla, el humor tiene que hablar, decía uno de los comentarios más compartidos. En las semanas siguientes, el escándalo tuvo repercusiones internas. En la sede del PP madrileño, algunos dirigentes empezaron a cuestionar el estilo agresivo de Miguel Ángel Rodríguez. Uno de ellos, bajo anonimato, confesó a un periodista de El País: «Nos está metiendo en todos los charcos. Ayuso tiene popularidad, pero su guerra sucia nos está hundiendo fuera de Madrid». Mientras tanto, Ayuso redoblaba su apuesta. «Nos atacan porque decimos la verdad», declaraba en los medios afines. Pero el relato ya no colaba. Incluso dentro del PP, muchos reconocían en privado que el estilo del mar, como lo llaman sus aliados, había dejado de ser eficaz. El problema era que el monstruo mediático que habían creado se había vuelto incontrolable. Wyoming, lejos de replegarse, preparó una segunda entrega. «Si les ha dolido la primera parte», dijo con una sonrisa en el avance del programa, «esperen a ver la segunda». El público aplaudió a rabiar. Sabían que se avecinaba otro terremoto. Porque lo que había empezado como un monólogo televisivo ya era mucho más. Una batalla cultural entre el periodismo con conciencia y el aparato de manipulación política. Y esta vez, los que jugaban sucio se habían topado con alguien que no tenía miedo de reírse en su cara mientras los desenmascaraba. El lunes siguiente, España amaneció polarizada. Las portadas estaban divididas entre quienes elogiaban la valentía de Wyoming y quienes intentaban hundirlo. El País abría con un titular sobrio: «El Gran Wyoming denuncia la manipulación política de Miguel Ángel Rodríguez», mientras ABC y La Razón hablaban de ataque televisivo al PP y uso partidista del humor. Pero el daño ya estaba hecho. El discurso había trascendido los platós. En las cafeterías, en las universidades, en los taxis y en las redes, todos comentaban lo mismo: Wyoming había puesto voz a una indignación acumulada. Durante años, los ciudadanos habían visto cómo se utilizaban los medios para manipular, difamar y desviar la atención, pero nadie había tenido el coraje de decirlo tan claro y en prime time. Esa noche, el intermedio prometía emitir la segunda parte del reportaje y la expectativa era enorme. A las 9:30, millones de espectadores encendieron la televisión. Wyoming apareció en pantalla con su habitual traje oscuro y su gesto serio, sin bromas iniciales. «Queríamos dejar claro», dijo, «que cuando hablamos de Miguel Ángel Rodríguez, no hablamos de una persona aislada. Hablamos de un sistema. De una red de poder que utiliza el dinero público para manipular la información y atacar a quien no se somete». Las imágenes que siguieron fueron contundentes. Fragmentos de tertulias donde los mismos argumentarios se repetían palabra por palabra. Tuits calcados lanzados por cuentas oficiales del PP y por supuestos periodistas independientes. Wyoming los unió con una línea en la pantalla: coordinación, no coincidencia. El público guardó silencio. Era evidente lo que se insinuaba: una maquinaria mediática diseñada para amplificar los bulos fabricados por el entorno de Ayuso y Feijóo. Luego, Wyoming proyectó una gráfica con el logotipo de la Comunidad de Madrid y dijo: «Este dinero no sale de los bolsillos de Miguel Ángel Rodríguez. Sale de los impuestos de todos». Lo llaman comunicación institucional, pero en realidad es propaganda encubierta. Los aplausos retumbaron. Pero lo más impactante llegó después.
Wyoming dio paso a un fragmento de la entrevista del juez Andrés Hurtado, que hablaba sobre la corrupción comunicativa y la presión constante a la que estaban sometidos los magistrados que no obedecían el relato del PP. Los mismos que bloquean el Consejo General del Poder Judicial, dijo el juez, son los que luego hablan de independencia judicial. Es una perversión del lenguaje. Wyoming miró a cámara y sentenció. Esa es la verdadera canallada. No los insultos ni los tuits. Lo terrible es destruir la confianza de la gente en las instituciones para proteger a los tuyos. El estudio se vino abajo en aplausos, pero la reacción fuera del plató fue aún más intensa. Los medios conservadores entraron en pánico. El entorno de Feijóo exigió una respuesta contundente y Ayuso ordenó a sus asesores tomar medidas. El martes por la mañana, OK Diario y El Mundo publicaron artículos en los que acusaban a Wyoming de ataque coordinado desde Moncloa. Pero el público ya no mordía el anzuelo. Los vídeos del programa acumulaban millones de visualizaciones y las etiquetas almohadilla Wyoming contra el fango y almohadilla el intermedio verdad eran tendencia nacional. En el Congreso, la tensión se trasladó al debate político. Durante la sesión de control, Pedro Sánchez aprovechó el momento para lanzar una estocada directa al PP. Quizás algunos deberían dejar de preocuparse tanto por los programas de humor y empezar a preocuparse por los programas de regeneración democrática. Las risas y aplausos del bloque progresista fueron atronadores. Feijóo respondió con un tono crispado. Esto demuestra que el gobierno usa los medios públicos para atacar a la oposición. Pero la réplica de Sánchez fue inmediata. No, señor Feijóo. Lo que pasa es que la verdad duele. El hemiciclo estalló. Era evidente que el tema había trascendido los límites del entretenimiento y se había convertido en un símbolo político. Esa misma tarde, Rufián volvió a intervenir desde el Congreso para rematar la jugada. Feijóo debería estar agradecido. Wyoming ha hecho en 20 minutos lo que la Fiscalía lleva años intentando, mostrar quién manda realmente en el PP. Las cámaras enfocaron al líder popular, que intentaba mantener la compostura, pero su gesto lo decía todo. El golpe había sido demasiado certero. En las redes, periodistas de todas las tendencias comentaban el fenómeno. Algunos recordaban los viejos tiempos de Caiga quien caiga o las noticias del Guiñol, cuando el humor servía para destapar lo que los telediarios callaban. Otros, más jóvenes, veían en Wyoming una figura de resistencia mediática frente al poder de los algoritmos y la desinformación. Mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez se recluía en silencio. Durante días evitó apariciones públicas, aunque sus colaboradores seguían lanzando ataques por él. El problema era que cada movimiento suyo reforzaba la narrativa de Wyoming, un asesor que se creía intocable, usando su influencia para intimidar a cualquiera que se le pusiera enfrente. En la redacción de El Intermedio, el ambiente era de satisfacción, pero también de prudencia. Sabían que habían tocado poder. Y cuando se toca poder, siempre llega la represalia. Sin embargo, Wyoming estaba tranquilo. En una entrevista posterior, declaró con su ironía habitual: cuando los poderosos se enfadan, es que algo estás haciendo bien. Las encuestas reflejaron el impacto. Un sondeo de La Sexta reveló que el 68% de los espectadores consideraban justas y necesarias las críticas de Wyoming al PP, y que el 54% opinaba que Feijóo no controla su partido ni a sus portavoces mediáticos. Era un golpe político en toda regla. A partir de ahí, el silencio del PP se hizo más profundo. No sabían cómo reaccionar sin dar más visibilidad al escándalo. Y lo peor, habían perdido el control del relato. El humor, ese arma que muchos despreciaban, había logrado lo que los discursos políticos no podían: romper la coraza de la manipulación con una carcajada que dolía más que 1000 editoriales. La cuarta parte de esta historia se desarrolló con una mezcla de furia, miedo y torpeza política. Lo que comenzó como un monólogo televisivo se había convertido en una crisis de reputación para todo el Partido Popular. Cada día que pasaba, la presión mediática y social se hacía más insoportable, y las reacciones dentro del partido mostraban el caos interno que se había desatado. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en perder los nervios públicamente. En una entrevista con un canal afín, comenzó respondiendo con su habitual tono arrogante, pero pronto pasó al ataque personal contra Wyoming. Ese señor vive de insultar a los demás,
de hacer humor a costa de Madrid y de mentir, dijo con los labios tensos. Si no fuera por la libertad que nosotros garantizamos, programas como el suyo ni existirían. El presentador del programa intentó reconducir la entrevista, pero Ayuso se enredó. Mencionó al progresismo mediático, al adoctrinamiento televisivo y terminó asegurando que los de la izquierda odian a la gente que trabaja. Los fragmentos del vídeo se viralizaron en cuestión de minutos. Los comentarios fueron demoledores. Está fuera de control. Ayuso gritando sobre libertad mientras ataca la libertad de expresión. El intento de contraataque se convirtió en un nuevo desastre. Mientras tanto, Feijóo intentaba mantener la compostura. Sus asesores le recomendaron no alimentar la polémica, pero su silencio lo hundía aún más. Cada día que no hablaba, los medios recordaban la denuncia de Wyoming sobre el control de Miguel Ángel Rodríguez y su red de manipulación. La imagen de Feijóo como político moderado se había evaporado. En las tertulias ya nadie lo describía como sensato, sino como rehén del ala más sucia de su propio partido. En el Congreso, el bloque progresista aprovechó la situación. Diputados del PSOE, Sumar y ERC presentaron una propuesta de ley para regular la transparencia en el gasto público de comunicación institucional, con el objetivo de evitar que los gobiernos autonómicos utilizaran dinero público para financiar campañas de desinformación. Queremos que se sepa a dónde va cada euro, dijo Gabriel Rufián en el debate. Y si un gobierno usa el dinero de todos para mentir, que lo pague con responsabilidades políticas y judiciales. El mensaje caló. Incluso algunos periodistas que hasta entonces habían mantenido cierta neutralidad se posicionaron del lado de Wyoming y de los diputados progresistas. En los editoriales de radio se hablaba de una oportunidad para limpiar la política de la propaganda encubierta. Y en las redes, la gente lo celebraba con un lema claro: más periodismo, menos cloacas. En paralelo, el intermedio seguía sumando audiencia. Cada nuevo programa era esperado con expectación, no solo por sus habituales seguidores, sino por millones de personas que veían en Wyoming una especie de altavoz ciudadano contra el poder. La ironía había dejado de ser entretenimiento, se había convertido en resistencia. En una de esas noches, Wyoming comenzó su monólogo con una frase que ya pasará a la historia de la televisión española. Dicen que la verdad tiene dos caras. Pero cuando una de ellas se dedica a manipular, hay que reírse de ella hasta que se le caiga la máscara. El público estalló en aplausos. Y mientras sonaban, en los despachos del PP se encendían las alarmas. Miguel Ángel Rodríguez, furioso, filtró a los medios que Wyoming estaba siendo investigado por difundir información falsa. Era mentira, pero los digitales afines lo publicaron sin dudar. La jugada duró poco. A las pocas horas, el propio Wyoming respondió en directo. Si van a inventarse bulos sobre mí, por favor, que al menos tengan un poco más de creatividad. Porque repetir mentiras con dinero público es lo que ustedes hacen todos los días, y aún no les ha salido bien. El estudio se vino abajo. El intento de desprestigio se volvió en su contra. Las audiencias del programa subieron un 20%, y los índices de confianza del PP cayeron en las encuestas. Por primera vez, los votantes conservadores moderados empezaban a distanciarse del discurso agresivo y de la guerra sucia comunicativa. En los corrillos políticos, el miedo se palpaba. Un diputado del PP confesó en voz baja a un periodista de El Confidencial: «Estamos pagando el precio de la arrogancia. Creímos que podíamos controlar a la prensa, pero ahora la prensa nos está devorando». Y en efecto, era así. Las cloacas que el partido había alimentado durante años comenzaban a inundarlo todo. La figura de Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en un problema tan evidente que incluso algunos varones territoriales le pidieron a Feijóo tomar distancia. Pero el líder gallego seguía paralizado, incapaz de actuar sin romper su propio equilibrio interno. Mientras tanto, en las calles, la gente aplaudía a Wyoming. En cada intervención suya, miles de ciudadanos sentían que alguien les devolvía la voz. No era un político, pero había logrado algo que muchos líderes de la izquierda no habían conseguido: hacer que la verdad se oyera entre tanto ruido. Esa semana, un periodista de El País escribió una frase que lo resumía todo. Wyoming ha conseguido lo que el Parlamento no logra: hacer rendir cuentas a los poderosos con humor y con hechos. Y tenía razón.
El humor había desarmado al cinismo, y la sátira había hecho temblar los cimientos del poder. El PP estaba herido, Feijóo cuestionado, Ayuso enfurecida y Miguel Ángel Rodríguez cada vez más solo. Era el preludio del final. Porque lo que se avecinaba, la última parte de este relato, no era ya una simple batalla mediática. Era la caída pública del relato de impunidad con el que la derecha había sobrevivido durante años. La quinta parte de esta historia se escribió en silencio. No el silencio de la indiferencia, sino ese silencio denso que queda cuando algo importante ha cambiado y nadie sabe exactamente cómo reaccionar. Porque después de semanas de ataques, contraataques, editoriales incendiarios y debates encendidos, la verdad había hecho su camino, y el poder, esa maquinaria fría y calculada del PP, se encontraba frente a un espejo que no podía romper. El Gran Wyoming, desde su plató, no había hecho más que decir lo que muchos periodistas callaban. Pero su voz resonó con tanta fuerza que hasta los más cínicos tuvieron que admitirlo. La sátira, cuando se usa con inteligencia, puede ser más efectiva que cualquier discurso político. Las encuestas lo confirmaban. El apoyo a Feijóo caía, la confianza en la prensa independiente subía, y el nombre de Miguel Ángel Rodríguez se convertía en sinónimo de manipulación y guerra sucia. Los votantes más moderados del PP comenzaban a dar señales de hartazgo, mientras dentro del partido crecía la sensación de que el modelo Ayuso había contaminado toda la marca. En un intento desesperado por cambiar el relato, Feijóo convocó una rueda de prensa. Su gesto era serio, su tono forzado. En el Partido Popular no aceptamos lecciones de moral de humoristas, dijo, intentando sonar firme. Pero los periodistas no lo dejaron escapar. Una reportera de La Sexta le preguntó: ¿va a seguir defendiendo a Miguel Ángel Rodríguez después de todo lo que se ha demostrado sobre su papel en la estrategia mediática de Ayuso? Feijóo esquivó la pregunta, habló de ataques de la izquierda y terminó culpando a la crispación que promueven los medios. Su discurso sonaba vacío, reciclado, y lo peor, nadie le creía ya. En los informativos, el contraste era brutal. Mientras Feijóo hablaba de crispación, el intermedio mostraba pruebas, recortes y datos. Mientras él pedía respeto institucional, Wyoming repasaba cómo su partido llevaba 5 años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. La realidad, una vez más, estaba del lado de la sátira. Y en ese contexto, el golpe final llegó sin gritos, sin insultos. Una noche, Wyoming abrió el programa con una serenidad que helaba la sangre. Dicen que los cómicos no deberíamos hablar de política, empezó, pero cuando la política se convierte en un circo, alguien tiene que recordar quiénes son los payasos. El público estalló. Era el cierre perfecto. Después, en una larga pieza de investigación, el intermedio mostró algo que nadie había visto antes: los documentos internos de la Comunidad de Madrid que confirmaban pagos millonarios a agencias de comunicación vinculadas al entorno de Miguel Ángel Rodríguez. No eran rumores. Eran contratos firmados. Los titulares del día siguiente fueron demoledores. El diario.es, el equipo de Ayuso gastó 3 millones en campañas de propaganda disfrazadas de información institucional. Público, el PP, acorralado tras la denuncia de Wyoming. Feijóo se vio obligado a reaccionar. Convocó una reunión urgente con los varones autonómicos, en la que el tono fue más tenso que nunca. Algunos, como Moreno Bonilla, pidieron desmarcarse del estilo madrileño y recuperar el discurso moderado. Otros, como Ayuso, amenazaron con romper la disciplina si el partido no la apoyaba públicamente. El PP, una vez más, se fracturaba desde dentro. Y mientras ellos se devoraban, el país observaba. Los ciudadanos que hasta entonces habían visto la política como algo lejano comenzaron a mirar con otros ojos. El humor había abierto una grieta, y por esa grieta se colaba la luz. Wyoming, por su parte, se mantuvo fiel a su estilo. En una entrevista posterior, le preguntaron si se sentía responsable del terremoto político que había provocado. Sonrió, con esa mezcla de ironía y lucidez que lo caracteriza, y respondió: «Yo solo hago preguntas. Si las respuestas incomodan, el problema no es mío». La frase se convirtió en lema. Carteles, memes, camisetas. Si las respuestas incomodan, el problema no es mío. Era más que una frase ingeniosa. Era una declaración de independencia periodística. Mientras tanto, el juez Andrés Hurtado,
cuya intervención había sido pieza clave en el reportaje, fue invitado a varios foros judiciales. Allí denunció abiertamente la politización mediática del sistema judicial y agradeció a Wyoming por haberle dado visibilidad a una verdad que durante años se había silenciado. El humor puede ser un arma de justicia, dijo. Y el público se puso en pie. Los medios internacionales también recogieron la historia. Le Monde tituló «El cómico que hizo temblar a la derecha española». The Guardian escribió «La sátira política en España renace con Wyoming». Y en América Latina, periódicos como Página 12 y La Jornada lo llamaron el símbolo del humor que incomoda al poder. En el Congreso, la izquierda aprovechó el viento a favor. Sumar y el PSOE presentaron una propuesta conjunta para blindar la independencia de los medios públicos y crear un registro de gastos en comunicación política. La votación fue ajustada, pero salió adelante. Por primera vez, la derecha se vio obligada a rendir cuentas ante la ley y ante la opinión pública. Cuando el humo se disipó, lo que quedó fue algo más que una victoria televisiva. Fue una lección de democracia. Una demostración de que el poder mediático no es invencible y que la verdad, aunque se diga entre risas, puede derrumbar los muros del cinismo. El último programa de esa temporada cerró con Wyoming mirando a cámara, sin teleprompter, sin guión visible. «Este no es un final feliz», dijo. «Es solo un recordatorio. Cuando los poderosos se creen intocables, basta con encender una cámara y mirarles de frente». Aplausos. Silencio. Y una sensación compartida en millones de hogares, que, por una vez, la verdad había ganado.